La pequeña Haley Cummings desapareció dentro de su propia casa y nadie recuerda la última vez que la vieron. Con solo 5 años, Haley no podía haberse levantado sola en medio de la noche, pero a la mañana siguiente su cama estaba vacía. No había señales de entrada forzada, ningún ruido extraño, y lo más desconcertante, la única persona adulta en la casa dijo que había dormido profundamente toda la noche. Misty Crosslin, la novia de 17 años del padre de Haley, fue la última persona conocida que estuvo con la niña esa noche, pero lo que le dijo a la policía cambió al menos 3 veces. Mientras más lo escuchas, menos sentido tiene. Durante años, cada vez que surgía una nueva pista, venía de Misty, y cada una de ellas contradecía su propia versión anterior. Y Haley nunca más se la volvió a ver. No hubo cuerpo, no hubo ADN, solo quedó una pregunta inquietante que se repite como un eco sin respuesta. ¿Cómo puede desaparecer en silencio You have to tell me what you una know. niña de 5 años desde su propia I already casa, told you. y que nadie sepa qué pasó antes de que su nombre apareciera pegado en postes de luz o en cada noticiero del país? Haley Cummings solo era una niña de 5 años que vivía en Satsuma, Florida, un pequeño pueblo rural donde, en teoría, nada malo podía pasar. Tenía unos ojos marrones enormes, cabello largo y castaño, y una sonrisa que te hacía querer protegerla. Vivía con su papá, Ronald Cummings, quien trabajaba turnos nocturnos en una empresa de ingeniería. Su madre biológica ya no formaba parte de su vida. Quien la cuidaba, la llevaba a la escuela y le preparaba la cena. Era Misty Crosslin, una joven de apenas 17 años. No era lo que muchos llamarían una familia tradicional, pero en Satsuma eso no era raro. Era una comunidad de clase trabajadora, donde todos dependían unos de otros para salir adelante. Algunos decían que Misty era como una hermana mayor para los niños. Otros opinaban que seguía siendo una niña, una que salía de fiesta, que escondía secretos que Ronald nunca supo. La noche en que Haley desapareció, Misty era la única adulta en casa, con Haley y su hermanito de 3 años. La policía le preguntó: ¿Dónde estabas durmiendo? En el sofá, respondió Misty. ¿Escuchaste algo? No. ¿Las puertas estaban cerradas? Sí. ¿Alguien entró a la casa? No. Todas sus respuestas fueron no, pero al día siguiente, Misty cambió su versión. Dijo que se había levantado al baño durante la madrugada y notó que la puerta trasera estaba entreabierta. Tal vez alguien había entrado. Una semana después, la historia cambió otra vez. Ahora Misty decía que quizás su propio hermano y un primo habían entrado a escondidas, que estaban buscando algo, y al no encontrarlo, se llevaron a Haley. Cada versión era como un espejo roto, reflejando fragmentos de verdad, pero sin encajar entre sí. Y mientras todos enfocaban su atención en las historias cambiantes de Misty, hubo un detalle que casi nadie notó. Haley tenía una condición cerebral. Necesitaba medicación diaria. Sin ella, sufría convulsiones. Su cuerpo simplemente colapsaba. Así que si se fue sola esa noche, no era posible. Y si alguien la tomó, sin llevarse su medicina, es porque nunca pensaron devolverla. Hay algo que ni siquiera su familia sabía sobre Haley, y quizás esa sea la razón por la cual jamás la encontraron. Era el 9 de febrero de 2009, un lunes cualquiera en Satsuma, Florida. Ronald Cummings, el padre de Haley, se preparaba para su turno nocturno, como de costumbre. Antes de salir, le pidió a Misty que cuidara de los niños. Haley tenía 5 años. Su hermanito, Ronald Jr., solo 3. Misty, de apenas 17 años, era la persona mayor en la casa esa noche. Según su relato, Misty les dio la cena, los bañó y los acostó. Luego, se quedó dormida en el sofá de la sala. La casa estaba en silencio. No hubo ruidos. No se escuchó abrir ninguna puerta. Nada. Hasta que, a las 3:30 de la madrugada, Misty llamó al 911. En la grabación se le oye en pánico, jadeando: «Me acabo de despertar y la puerta trasera está completamente abierta y la niña de 5 años no está en su cama». La operadora preguntó: «¿Estás segura de que se fue a dormir anoche?» Misty respondió: «Absolutamente». La llevé a la cama, luego me dormí en la sala. No había nadie más aquí. La policía llegó en cuestión de minutos, pero desde el primer momento algo no encajaba. No había señales de entrada forzada, ninguna huella en el barro, ninguna cerradura rota,
Ningún vecino oyó ruidos. Y las casas estaban muy cerca entre sí. Dentro todo estaba en orden. La cama de Haley estaba hecha. No había señales de lucha. Nadie escuchó gritos. Ni siquiera su hermanito se despertó. Cuando Ronald regresó y escuchó lo sucedido, explotó. Mi hija no se iría sola en medio de la noche. Alguien se la llevó. Y si ustedes no hacen nada, yo sí lo haré. Golpeó la pared con tanta fuerza que sus nudillos sangraron. Afuera, los vecinos empezaron a reunirse. La comunidad estaba en shock. Nadie imaginó que Haley sería la siguiente niña desaparecida. Ese mismo día comenzó una búsqueda masiva. Más de 100 voluntarios recorrieron bosques y pantanos alrededor de Satsuma. Equipos de buzos exploraron las orillas del río. Helicópteros sobrevolaron la zona, pero no encontraron nada. Ni zapatos, ni cabello, ni una gota de sangre. Nadie vio nada. Y poco a poco, la atención volvió a enfocarse en la casa. Y dentro de ella, en Misty. Durante las primeras horas, los oficiales creyeron en su versión. Una adolescente, temblorosa, asustada, acababa de perder de vista a una niña. ¿Quién mentiría en una situación así? Pero luego, los detalles empezaron a desajustarse. Cuando le preguntaron de nuevo, ¿dónde dormiste? Misty dijo, en el cuarto, con los niños. Pero antes, había dicho que durmió en el sofá. La misma noche, 2 lugares diferentes. Luego preguntaron, ¿la puerta estaba forzada o abierta desde dentro? Misty respondió, no sé, ya estaba abierta. Pero después afirmó, estoy segura de que la cerré antes de dormir. Los detectives comenzaron a anotar todo lo que Misty decía. Y también lo que no decía. Hubo algo que nunca mencionó. Hasta que la policía preguntó directamente, ¿alguien vino a la casa esa noche? Ella se detuvo y dijo, no, nadie. Pero días después, en otro interrogatorio, su versión cambió. Ahora contaba que su hermano, Tommy, y su primo, Joe Overstreet, habían pasado por la casa. Estaban buscando un arma. No la encontraron y se enojaron. Entonces Misty dijo algo que congeló el ambiente. Tal vez se llevaron a Haley como una forma de asustarme. ¿Viste eso con tus propios ojos?, preguntó un oficial. Misty negó con la cabeza. No, solo lo supongo. Cuando Ronald escuchó esa versión, se enfureció. La mujer en quien había confiado para cuidar a su hija había ocultado que 2 hombres extraños estuvieron en la casa esa noche. Para él, eso no era solo una traición. Era algo imperdonable. La policía, sin embargo, se movió con cautela. Misty tenía solo 17 años. Tal vez estaba asustada. Tal vez la habían amenazado. O tal vez estaba ocultando algo mucho más oscuro. Le hicieron una prueba de polígrafo. Falló. Sus reacciones más fuertes ocurrieron cuando le preguntaron si sabía qué había pasado con Haley. Ante el público, Misty pasó de ser una víctima a convertirse en la guardiana de un secreto. Pero no había pruebas, ni testigos, ni cámaras, ni evidencia física. Solo quedaba una historia que cambiaba cada vez que la contaba. Cada versión arrastraba a los investigadores más profundo en un laberinto. Y cuanto más avanzaban, más oscuro se volvía. Pero si Misty decía la verdad, si alguien realmente entró buscando un arma, entonces la pregunta más aterradora es, ¿por qué un arma valía más que una niña? La policía suele decir que, en cada caso de desaparición, existe una única verdad y docenas de mentiras que la rodean. El caso de Haley Cummings no fue la excepción, pero aquí el problema era otro. Ninguna mentira coincidía con otra. Todo comenzó con Misty. Después de insinuar que sus familiares habían entrado a la casa buscando un arma, Misty siguió cambiando su historia. En su cuarta entrevista con la policía, afirmó que Joe Overstreet, su primo de Tennessee, se había enfurecido al no encontrar el arma de su abuelo y que la había amenazado con un cuchillo. No encontró el arma, dijo Misty. Entonces dijo, voy a llevarme otra cosa. Luego entró al cuarto, cargó a Haley y se fue. ¿Por qué no dijiste esto antes?, preguntaron los oficiales. Misty guardó silencio y luego susurró. Tenía miedo. Su hermano, Tommy Croslin, contó algo muy distinto. Afirmó que ni siquiera estuvo allí esa noche. Dijo que se quedó en casa con su esposa y que podía demostrarlo, pero su esposa lo contradijo. Él salió esa noche. No sé a dónde fue. Joe Overstreet, el primo ahora acusado, negó todo. Nunca entré al cuarto, le dijo a la policía. No sé nada sobre ningún arma. Solo estaba de visita por unos días y luego volví a Tennessee. Joe también se sometió al polígrafo. Resultado,
inconcluso. No pasó la prueba, pero tampoco fue suficiente para acusarlo. Mientras las versiones se estrellaban entre sí como grietas en un vidrio, alguien inesperado se presentó con una historia completamente distinta. La abuela de Misty, Flora Hollars. En una entrevista telefónica con un medio, su voz temblaba como si estuviera llorando. Misty lo sabe. Tommy lo sabe. Joe lo sabe. Escondieron a esa niña. La tiraron al agua, cerca del río, y agregó: «Amo a mis nietos. Pero ya no puedo guardar este secreto». Ella no estuvo allí esa noche, pero aseguró que sus propios nietos se lo confesaron. De inmediato, la policía comenzó a buscar en los márgenes del río, estanques y pantanos del condado de Putnam. Trajeron perros rastreadores, sonar, buzos, pero no encontraron nada, ni a Halleck, ni restos, solo barro y neblina. Cuando todos los testimonios se contradicen, a veces la verdad viene de la persona que menos esperas. Y en este caso, fue el propio padre de Halleck. Desde el principio, Ronald Cummings sospechó que Misty ocultaba algo, pero también él la había amado, le había confiado a su hija, y esa traición lo consumía por dentro. Ronald le dijo a los medios: «No creo que Misty le haya hecho daño a Halleck, pero sé que sabe lo que pasó. Y eso es peor, porque no lo dice». Los detectives, entonces, revisaron cada minuto de la versión de Misty y descubrieron algo perturbador. Un lapso de más de 2 horas, entre las 10 p.m. y la 1 a.m., que Misty nunca pudo explicar. Nadie sabía qué hacía, a dónde fue, o si realmente estaba dormida, y eso abría una posibilidad escalofriante. Misty no solo fue testigo esa noche, quizás fue quien tomó la decisión más importante de todas. La policía revisó en silencio su historial de llamadas. Durante ese periodo borroso, recibió 2 llamadas de un hombre llamado Greg Page, un exconvicto con antecedentes, y una historia con Misty. Greg lo negó todo, y la policía no tenía suficientes pruebas para presionarlo. La pregunta volvió a Misty, y como siempre, no hubo respuesta. Mientras tanto, un detalle curioso había pasado desapercibido durante años: el pijama de Halleck. La noche en que desapareció, Misty afirmó que Halleck dormía con una camiseta rosa, pero las cámaras de la escuela la mostraron regresando ese mismo día, con una camiseta blanca. Nadie vio jamás la camiseta rosa. No estaba en la casa, ni en la calle, ni entre las pruebas. Solo Misty hablaba de ella, como si estuviera tratando de implantar en la mente de todos una imagen falsa para reemplazar la verdadera. Esos pequeños detalles, una prenda, una llamada, una frase mal dicha, se vuelven susurros en una habitación oscura. Ni mentiras completas, ni verdades, solo sombras. Y entonces, en 2023, apareció una nueva versión. Una más. En una entrevista poco común, Misty cambió su historia por 5ª vez. Esta vez dijo: Vi lo que pasó. Sé quién lo hizo. Pero no puedo decirlo. A estas alturas, la pregunta ya no era quién lo hizo, sino ¿por qué Misty siempre ha estado al borde de la verdad, pero nunca se atreve a cruzarla? 3 años después de la desaparición de Halleck, la investigación estaba completamente estancada. Misty seguía con versiones vagas. Ronald, el padre, se volvió silencioso, evitando a la prensa, y los principales sospechosos continuaban con sus vidas, como si nada hubiera pasado. Pero entonces surgió un giro inesperado, no por una nueva prueba, sino por otro crimen completamente distinto. En 2010, Misty Crosslin y su hermano Tommy fueron arrestados por tráfico de drogas. Una operación encubierta los había estado siguiendo durante meses. Poco después del arresto, Tommy cambió de actitud. En un interrogatorio grabado, dijo: «Sé dónde escondieron a Haley. Yo puedo llevarlos hasta allá». Los detectives contuvieron el aliento. Tommy afirmó que Joe Overstreet, el primo de Tennessee, fue quien lo hizo, que él había matado a Halleck y arrojado su cuerpo al río. Ese río era el St. John's River, un cauce largo, profundo y con fuerte corriente, muy cerca de Satsuma. Bajo escolta policial, Tommy guió a los agentes hasta la orilla. Liberaron a los perros rastreadores. Buzos se sumergieron. Sonares escanearon el fondo, pero no apareció nada. Ni una prenda, ni huesos, ni Orien. De vuelta en la sala de interrogatorios, Tommy bajó la voz. «Solo quería ayudar. Pensé que era ahí. Ya no estoy seguro». Joe Overstreet fue citado nuevamente. Reiteró su inocencia.
Soy inocente. Ni siquiera conocía a esa niña. Todos están buscando a quién culpar. Su abogado agregó: no tienen pruebas. No hay evidencia física ni testigos. Solo las palabras de un hombre que intenta reducir su condena por narcotráfico. Y era cierto. Todo se basaba en el testimonio de alguien desesperado por un acuerdo judicial. La policía volvió a guardar silencio. Y la familia de Halleck volvió al ciclo de siempre. Esperanza, desilusión y vacío. 3 años sin respuestas. Y la verdad seguía como el agua del St. John's, plana, oscura, profunda y sin dejar rastro. Tras el fallido operativo en el río, la confianza del público en la investigación comenzó a resquebrajarse. Cada vez que la policía decía: estamos cerca de la verdad, esa verdad parecía alejarse aún más. Los medios apuntaron con fuerza hacia Misty, la niñera de 17 años, en el centro de una desaparición nacional. Cada titular, cada mirada, cada comentario repetía la misma pregunta: ¿qué está ocultando? Pero Misty ya no era solo una testigo, ahora era una acusada. Tras su arresto por drogas, Misty fue condenada a 25 años de prisión, una sentencia que dejó boquiabierto incluso a su abogado defensor, porque Tommy, su hermano, con el mismo cargo, recibió solo 15 años. Otros con antecedentes peores salieron con condenas menores. Pero Misty, con apenas 18 años y sin historial criminal, recibió casi la pena máxima. Muchos creen que no fue solo castigo por drogas, fue castigo por su silencio sobre Halleck. Un periodista escribió: Misty no fue condenada por la desaparición de Halleck, pero está pagando por la respuesta que nunca dio. Desde prisión, Misty siguió siendo interrogada. Cada pocos años, otra grabación, otra versión, otra verdad. En 2012 dijo: yo no le hice daño a Halleck, pero sé quién sí. En 2015 confesó: no estoy segura de lo que pasó. Esa noche estaba drogada. Todo es confuso. Recuerdo agua, gritos, y luego nada. Y en 2023, durante una breve entrevista con un periodista independiente, Misty susurró una última frase: alguien sabe más que yo. Pero esa persona jamás ha pasado un día en prisión. Esa declaración encendió una nueva ola de sospechas. ¿Y si Misty está pagando por el crimen de otra persona? ¿Y si ella fue empujada al frente para proteger a alguien más, a una motivación más oscura que el público jamás llegó a ver? Quizás la justicia está en manos equivocadas. ¿Y si todas las teorías que hemos creído son falsas? ¿Qué pasa si el verdadero culpable fue alguien que nadie sospechó jamás? Para el momento en que todas las teorías ya habían sido repetidas una y otra vez. Misty, Tommy, Joe, un intruso, el arma desaparecida. El público empezó a darse cuenta de algo inquietante. Nadie había sido acusado por la desaparición de Halleck. Nadie por secuestro. Nadie por homicidio. Nadie. Durante casi 15 años. Y ese era el vacío más grande de toda esta historia. El FBI alguna vez declaró: creemos que Halleck ya no está con vida. Pero cuando se les preguntó por qué, solo respondieron: basado en elementos dentro de la investigación, sin detalles, sin razones concretas. Entonces ocurrió un giro inesperado, esta vez involucrando al propio padre de Halleck. Ronald Cummings fue arrestado por tráfico de éxtasis y oxicodona. Muchos no podían creerlo. El mismo hombre que lloró ante las cámaras, prometiendo matar a quien le hiciera daño a su hija, ahora estaba esposado por las mismas drogas que arrastraron a Misty al abismo. Y así comenzaron a surgir preguntas que nunca antes se habían dicho en voz alta. ¿Y si aquella noche pasó algo relacionado con drogas? ¿Un accidente? ¿Una reacción inesperada? Y luego, ¿un encubrimiento? Porque la idea de que una niña de 5 años desaparezca sin dejar ni una sola evidencia física es casi imposible, a menos que nunca haya sido un secuestro, sino algo que ocurrió dentro de la casa. Años más tarde, algunos investigadores retirados confesaron en privado: creemos que Halleck pudo haber muerto por un accidente y que su cuerpo fue ocultado para evitar consecuencias legales. Pero hay un problema legal. Sin cuerpo no hay crimen. Y sin crimen no hay cargos por asesinato. Entonces la sospecha se extendió como una sombra. Misty, Ronald, Tommy, incluso la abuela, vecinos, amigos, cualquier persona podía ser una pieza en esta cadena de silencio. El caso perdió su centro. Ya no era sobre una niña desaparecida, sino sobre un laberinto de adultos atrapados en culpa, miedo y duda. Y dentro de ese laberinto, la voz de Halleck, la única que no podía defenderse,
fue desapareciendo poco a poco. Uno de los detalles más extraños y más ignorados fue este. Ronald Jr., el hermanito de Haley, tenía solo 3 años. Durante un interrogatorio adaptado a su edad, los policías le preguntaron quién fue la última persona que estuvo en la habitación con Haley, y él respondió, un hombre. No papá, no abuelo. Cuando le pidieron que dibujara, garabateó la imagen de una gorra. La policía no pudo concluir nada, pero la familia se estremeció, porque Joe Overstreet solía usar gorras de béisbol cuando los visitaba. Aún así, no fue suficiente. Demasiado vago, demasiado frágil. No puedes acusar a alguien basándote en la memoria de un niño de 3 años. Pero ese detalle nunca desapareció del expediente. Tampoco lo hizo otra confesión inquietante, hecha por una reclusa que compartía prisión con Misty en 2011. La mujer afirmó que Misty le susurró. Haley no respiraba. Me dijeron que me callara, o también desaparecería. La información fue entregada a los detectives, pero la reclusa tenía un historial de mentiras. Otra vez, no era suficiente. Era como si cada pista llegara hasta el borde de la verdad, pero nunca lo cruzara. Un universo de medias verdades, suficientes para robarte el sueño, pero no para llevar a alguien ante la justicia. Entonces, en 2022, durante un podcast sobre el caso, un periodista independiente ofreció una teoría escalofriante. ¿Y si Misty no se llevó a Haley? ¿Y si se despertó esa noche y descubrió que Haley ya no respiraba? Tal vez por una sobredosis o un accidente, y en vez de llamar al 911, llamó a alguien más para esconder el cuerpo. Esa teoría nunca fue confirmada, pero explica todo lo que nadie ha podido explicar. No hubo gritos, ni forcejeo, ni Aiden, ni evidencia. Solo una niña que desapareció en silencio, y una adolescente que tal vez cargue con ese secreto por el resto de su vida, aunque jamás sea condenada. Entonces, ¿y si la verdad es esta? Nadie secuestró a Haley. Tal vez fue solo una noche trágica, y una cadena de personas asustadas que eligieron el silencio, en lugar de enfrentar la verdad. Febrero de 2024 marcó exactamente 15 años desde la desaparición de Haley Cummings. Sin cuerpo, sin condena, sin lápida, solo un vacío. En una pequeña casa de Satsuma, Florida, donde alguna vez estuvo el dormitorio de una niña de 5 años. Misty Crossley sigue cumpliendo su condena en el Centro Correccional de Florida. No será elegible para libertad condicional hasta el año 2034. En todas sus entrevistas recientes con la prensa, Misty solo repite una frase. Rezo todos los días por Haley. No tengo nada más que decir. Ronald Cummings, el padre de Haley, también está en prisión. Nadie de la familia aparece ya en televisión. No hay memoriales. No hay especiales de aniversario. La historia se ha desvanecido en el olvido, pero en algún lugar, entre cada casi verdad, cada testimonio incompleto, cada llamada nocturna que nadie ha explicado, sigue habiendo algo esperando ser revelado. Algo simple o cruel. Tal vez Haley realmente murió esa noche, por un accidente, o por algo mucho peor. O tal vez aún está viva, viviendo bajo otro nombre, en otro estado, criada por alguien que en su mente creyó hacer lo correcto. No lo sabemos, y tal vez nunca lo sabremos. Pero si hay una sola cosa que sí es absolutamente cierta, es que Haley Cummings no debía desaparecer así. No debía ser olvidada, enterrada bajo 15 años de silencio. No debía ser borrada por mentiras repetidas tantas veces que empezaron a sonar como verdad. En este caso, el silencio no fue un detalle, fue el núcleo. Y a veces la justicia no fracasa por falta de pruebas, sino porque demasiadas personas eligieron callar al mismo tiempo.